Doy gracias a Dios por una tarde más. Gracias por cada uno de los que se conectó. Sé que no están aquí por casualidad, sino por lo que el Señor quiere hacer. Bienvenido, Brian. Nos da gusto verte conectado. Que el Señor te bendiga. Bueno, y a todos los demás que se han podido conectar. Quería compartirles una pequeña palabra que el Señor me hablaba. Y vamos a irnos a la palabra si pueden buscarlo, si tienen ahí Biblia. Si no, yo lo voy a leer, ¿vale? El Señor me hablaba en el libro de Oseas 6:6. Lo voy a leer en la versión PDT, ¿vale? Dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificios. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Y voy a leerlo en la otra versión. En la versión de la BTX4. Dice, porque fidelidad quiero y no sacrificios, conocimiento de Elohim y no de holocaustos. Y la Biblia de la América dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y sabemos que llevamos varias semanas en las que hemos estado hablando de la misericordia de Dios. Y una de las versiones dice así, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos, ¿vale? Por eso hoy quiero seguirle hablando de la misericordia, porque es un tema que creo que el Padre nos ha estado ministrando. Y en esta tarde yo les voy a hablar un poco más en función de la misericordia que Dios nos ha tenido. Vamos a irnos al Salmo 103:8, ¿vale? Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia de las Américas dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y el versículo 9 dice, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, esto me toca tanto, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Amén. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Entonces yo quería hoy compartirles sobre la misericordia de Dios, que muchas veces nosotros no podemos llegar a comprender en nuestras vidas, ni siquiera podemos llegar a imaginar. Muchas veces hemos visto la mano de Dios en diferentes circunstancias, tal vez en nuestras vidas, pero hay momentos en los que ni siquiera hemos sabido y Dios nos ha salvado y Dios nos ha ayudado y ha sido su gran misericordia. Entonces, el versículo que más me hablaba el Señor central es el libro de Oseas, lo que el Señor quiere. Ya, el Señor dice, y lo voy a volver a leer otra vez, Oseas
capítulo 6, versículo 6, dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificios. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Lo que el Señor me hablaba sobre esta palabra, me hablaba sobre el profeta Oseas. Sabemos muy bien, la mayoría, ¿no? Que el profeta Oseas fue un profeta muy sacrificado porque el Señor quiso probar en él la palabra que iba a salir de su boca. Por lo tanto, si ustedes conocen un poquito los versículos anteriores del libro del profeta Oseas, sabemos, la mayoría, creo yo, que Dios le envía y le dice, ve y cásate con esa mujer, con una prostituta, ya. Le dice que se case con la prostituta porque él quería que supiera que así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se prostituía con otros dioses, a pesar de que el Señor cada vez le salvaba y lo había salvado, lo había sacado de Egipto ya, y ellos volvían otra vez hacia atrás a adorar las mismas cosas y los mismos dioses. Si ustedes leen en el contexto del capítulo 2 hacia el capítulo 6, toda esos capítulos anteriores, esos contextos de esos capítulos, el Señor está hablando a su pueblo Israel y le está comparando con esa mujer prostituta con la que le dice al profeta Oseas que se case, que viva con ella y que él le va a aprobar, ¿no? Y entendemos en esos versículos anteriores de que el profeta Oseas era un profeta en el cual la palabra se tuvo que hacer real porque él iba a portar la palabra que Dios le iba a dar a través de su propia vivencia, ¿ya? Entonces, el Señor compara a Israel con una prostituta porque lo abandona por irse con otros dioses falsos o con las cosas que Israel quería, anhelaba y deseaba. Y una de las partes en las que más me tocó en los versículos anteriores, en el capítulo 4, si no me equivoco, es cuando el Señor dice que Él bendijo al pueblo de Él con todo, pero que ellos hicieron de esa bendición un Dios, que ellos hicieron de esa bendición un Dios. Y yo lo traigo hoy a ¿cómo les puedo decir? A recordar a nosotros cuando muchas veces el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso en nuestras vidas, como Él nos ha ayudado y muchas veces nosotros lo que hacemos es poner las cosas que Él nos ha dado como en primer lugar, poner aquella bendición que Dios te ha dado, si te ha dado un trabajo, si te ha dado algo material que tanto le pedías, si te ha dado, por ejemplo, un hijo o lo que sea, ponerlo primero y al final la bendición se convierte en una idolatría a la cual el Señor lo llama también prostituirse, porque muchas veces es como adulterar con algo que Dios no quiere. Dios quiere ser el primero. Dios quiere ser para nosotros no solo el Padre, sino quiere ser el esposo de cada uno de nosotros. Y cuando me refiero a esposo, lo digo como ejemplo, aunque las mujeres que estamos casadas sabemos que tenemos nuestro esposo, pero la comparación de Dios en ese libro de Oseas es a la de un esposo que se siente dolido. ¿Por qué? Porque su esposa lo ha abandonado y se prostituye con otros y cómo él le ha bendecido y muchas veces su pueblo o su esposa hace de esa bendición un ídolo o hace de esa bendición una prostitución. Es una palabra un poquito fuerte porque también yo empecé hablando por la misericordia, ¿no? Ahora les estoy poniendo un poquito en el contexto del libro Oseas para que entiendan cómo el Señor a nosotros nos tiene tanta amor y tanta misericordia. Porque vamos a volver a leer en el libro de Oseas otra vez. Oseas 2, 16 al 23 en la versión PDT dice, esto dice el Señor, en este momento dejarás de llamarme Señor y me llamarás esposo mío. Yo quitaré de su boca los nombres de esos dioses falsos y ya nadie los recordará. En ese tiempo haré un trato a favor de los israelitas con los animales salvajes.
las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Acabaré con los arcos, las espadas y la guerra para que puedan dormir tranquilos. Israel, me comprometo como esposo. Mire bien, eso muchas veces no habla el Señor cuando nosotros, hay mujeres que muchas veces están buscando un esposo, pero el Señor, yo he oído muchas veces hablarle en palabra profética: hija, yo voy a ser tu esposo. Mientras no esté un esposo físico, yo quiero ser tu esposo espiritual y estar ahí contigo. Mire cómo le dice: Israel, me comprometo como a esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y tendré fiel amor. Mire, el fiel amor del Señor. Te prometo ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel y conocerás de verdad al Señor. El Señor dice: en este tiempo yo responderé, les hablaré a los cielos y ellos le hablarán a la tierra. La tierra dará trigo, vino y aceite para satisfacer las necesidades de Jezreel. Yo plantaré muchas semillas en su tierra. Tendré piedad. Al que no es mi pueblo le diré: tú eres mi pueblo, y él me dirá: tú eres mi Dios. Como les decía, el fiel amor del Señor. Y me tocó mucho esta palabra porque él está hablando a su pueblo, a su iglesia hoy en día, ¿no? Como un esposo, y dice cuál es su fidelidad y su compromiso con la iglesia. Me prometo a serte fiel. En los últimos versículos vimos que él dice: yo hablaré al cielo y los cielos le hablarán a la tierra. Está hablando de la bendición del Padre, de la bendición del trigo y del aceite. Está hablando de cómo un esposo como él también provee a su pueblo, también un proveedor como esposo. Y habla del compromiso y de ser compasivo con su esposa. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos y esta alegoría? Porque primero tenemos que entender la fidelidad de Dios para nuestras vidas, para poder comprender qué es lo que Dios quiere hacer hoy en día, que quiere tener misericordia con nosotros, que nos sigue atrayendo y que nos sigue seduciendo con su misericordia. Así como la palabra habla, si no me equivoco, en Proverbios 6 y 7, vuelve a mencionar a la ramera. Yo estoy hablando de Israel que se prostituía, y en Proverbios 6, Proverbios 7 creo que es, habla de la ramera. Habla de la ramera que actúa como seductora para seducir al pueblo, para seducir al pueblo del Señor. Muchas veces nosotros nos dejamos seducir por todo lo que vemos ahí en el mundo, en el sistema del mundo. Nos dejamos tirar esas cuerdas, porque así me mostraba el Señor, que son como lazos, que son como cuerdas, que es como que si físicamente una mujer seduciera a un hombre o una mujer te seduciera. Y eso es lo que nosotros muchas veces permitimos, que todas esas cosas nos seduzcan hasta el punto de destruir nuestras vidas, hasta el punto de destruir nuestro propósito en Dios. ¿Y qué me hacía entender el Señor? Así como muchas veces nosotros nos dejamos seducir por las cosas del mundo, que son muchas veces lazos, trampas del enemigo para poder destruirnos, y nosotros vamos como corderitos, como tontitos, a caer a la trampa sin ver. Y eso es lo que el Señor quiere hoy también hacer por su misericordia, que podamos abrir nuestros ojos, que las vendas se nos puedan quitar, que no nos dejemos seducir, sino que veamos la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de la que Dios está hablando? Está hablando de dejarte seducir por el Padre. Por eso es que el Padre nos viene hablando con cuerdas de amor, con lazos de ternura. Yo te estoy atrayendo y voy a romper el yugo de tu cerviz. ¿Qué quiere decir? Toda carga del mundo, toda carga del sistema, toda enfermedad, toda opresión, toda depresión, Dios la puede romper cuando nosotros nos dejamos de Él, cuando nosotros nos dejamos atraer de Él, cuando nosotros correspondemos a su misericordia, correspondemos a su amor. En esa palabra, la palabra misericordia significa compasión, pero también significa amor, significa lealtad, pero también significa fidelidad, significa bondad también. Entonces, cuando nosotros nos dejamos atraer y reconocemos su bondad, reconocemos su amor, nosotros tenemos
el alcance de todo lo que el Padre puede darnos como esposo, todo lo que está al alcance de nosotros, porque su palabra dice que Él es fiel. Y me voy a ir a la segunda parte de lo que el Señor quería hablar, que nosotros realmente, que lo que Él pide de nosotros es fidelidad a Él, lealtad a Él, misericordia, misericordia. Y cuando hablo de la misericordia, no estoy hablando de tenerle misericordia a Él, porque es Él el que nos tiene misericordia a nosotros, sino que la misericordia de Dios pueda estar en nuestras vidas para extenderla a otros de parte del Padre. Y en el versículo de Oseas, lo voy a volver a leer otra vez porque me gusta recordar qué es lo que estamos hablando. Oseas, otra vez, 6:6. Lo voy a volver a leer. Dice, lo que yo deseo de ti, iglesia, es fiel amor, fidelidad y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan y no me hagan ofrendas. Para el Señor, lo más importante no es lo que nosotros podamos hacer por Él o para Él, con un corazón vacío de amor hacia Él. Me explico. El Padre se quiere revelar a todo aquel que no lo conoce, a todo aquel que no lo ha conocido como padre, al que no lo ha conocido como esposo, se quiere manifestar, se quiere dar a conocer, pero el Padre lo que pide es fidelidad, es lealtad a Él, es amarlo a Él y ponerlo primero. Y la palabra dice, y amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y nosotros tenemos que llegar a alinearnos a la palabra. Aquel que es un verdadero creyente, un verdadero hijo, va a llegar a alinearse a ese mandamiento. Y un mandamiento es una instrucción, es un mandato. Y dice, amarás a Dios sobre todo, por encima de tus posiciones, por encima de lo que tengas, por encima de algo material, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo, por encima de tu novio, por encima de tu esposo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora les voy a explicar algo que el Padre me ministraba, que a esto quiero llegar y parar. Hay muchas personas que no han conocido al Padre, por lo tanto, no pueden llegar a serle fieles, no pueden llegar a serles leales, no lo han llegado a amar. Y cuando digo llegar a amar, entiéndase que el amor hacia el Padre va creciendo en nuestras vidas. No es que ya lo amamos desde el primer momento, sino que mediante vamos conociendo a la persona del Espíritu Santo, a relacionarnos con él, nosotros vamos creciendo en amor. Entonces comenzamos a ser leales porque entendemos que Él no es cualquier cosa, que Él no es una imagen que esté pintada, que Él no es el Dios que esté en el cielo y yo estoy en la tierra, sino que el Dios del cual hablamos está con nosotros y está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo, Señor, ven a vivir a mi vida, ven a vivir a mi corazón, yo tengo que entender que el Espíritu Santo vino a mi vida, entró a mi corazón, entró a mi mente y comienza a hacer la obra de hacerme crecer en el amor hacia Él. ¿Cómo? A través del conocimiento. Por eso dice, vuelvo a leerlo. Lo que yo quiero es que me conozcan, iglesia, que me conozcan. Ese conocer del que el Señor habla en este versículo es un conocimiento no lejano, es un conocimiento íntimo. Que yo sepa cómo piensa Dios, que yo sepa entender lo que hay en su mente, que yo sepa conocer, por ejemplo, conocer la intención de su corazón en las diferentes circunstancias en mi vida, en las demás personas, en la palabra. Cuando Dios me habla un versículo, yo tengo que encontrar la intención de su corazón en ese versículo. Por eso hay una palabra que dice también, o sea, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero ese tipo de conocimiento no es un conocimiento como un concepto, como por ejemplo, yo digo,
que el agua está hecha ¿de qué? Yo conozco que está hecha de dos tipos de sustancias. Todo el mundo sabe que oxígeno, ¿no? Y hidrógeno. Yo tengo un conocimiento, ¿vale? Es un conocimiento. Yo conozco, por ejemplo, al rey de España. ¿Qué sé yo del rey de España? Conozco que tiene tanta edad, que tiene tantos hijos, pero yo no lo entiendo a él. No sé comprender cómo piensa, no sé qué le gusta, no sé qué le duele, no sé qué le molesta, no sé qué tipo de gente le gusta, con quién se quiere relacionar, no sé nada. Cuando el Señor se refiere a que me conozcan, no está hablando de conceptos de palabras, versículos aprendidos. No está hablando de que yo me sé la Biblia de Génesis a Apocalipsis de memoria. ¿Por qué, amados? Porque la iglesia de Cristo ha caído en ese engaño de creer que porque sabe o conoce mucha palabra o la tiene en la mente, conoce al Señor. Y eso era lo que le sucedía a los fariseos, ¿vale? Los fariseos se mencionan en la Biblia como hombres que se suponen que eran personas de renombre que tenían gran conocimiento, ¿ya? Pero cuando Jesús viene, Jesús les marca el paso porque Él les saca a la luz todas sus fechorías que había en su corazón y les reclama y les reprocha de que no conocen a Dios. Mas, sin embargo, ellos eran hombres de renombre. Y eso pasa hoy en día. Hoy en día nosotros podemos decir, yo conozco al Señor, yo estoy en el Evangelio, yo me congrego, pero no quiere decir muchas veces que lo conozcamos. Y Dios lo que quiere hoy en esta transmisión, transmitir, es que Él está diciendo, sean fieles y no crean que yo me baso en los sacrificios y en las ofrendas. Y cuando hablamos de sacrificios en este versículo, todos sabemos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se ofrendaba un carnerito, se daban ofrendas de trigo, se hacían muchas cosas para el Señor para que Él pudiera recibir esa ofrenda. Pero hoy en día la ofrenda somos nosotros. Hoy en día el sacrificio tenemos que ser nosotros. No es como en el antiguo pacto, no es todo lo que hagamos para Dios. Y les voy a decir una cosa que el Espíritu me trae ahora. Es lo que hemos entendido, es la parte que hemos conocido, que Él nos ha enseñado, que Él quiere que nosotros entendamos y hagamos por Él y para Él. Eso le va a ser más agradable a Él. Aquello que hemos entendido, por ejemplo, el Espíritu Santo tal vez te muestra en su palabra un entendimiento de su corazón. Por ejemplo, muchas veces nosotros creemos y acusamos a aquel que peca y como en la palabra está escrita en un versículo solamente y solo ese hemos leído y vamos con el corazón de condenar, decimos, pues el pecador es hijo del diablo, por ejemplo. Tenemos ese conocimiento, pero no hemos llegado a entender al Padre. Cuando el Padre dice que aquel que se arrepiente, abogado tiene, y que Él perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Muchas veces la religión, la gente condena y acusa, y muchas veces no tiene entendimiento del corazón del Padre. Por ejemplo, hay cosas específicas para cada persona y propósito que Dios quiere que entendamos y que lo conozcamos. Para Dios es urgente que el pueblo de Él, que aquel que viene a sus pies, lo conozca. Por ejemplo, cómo yo entiendo, cómo yo puedo entender el perdón, por ejemplo. Yo antes entendía que si alguien era malo y me había fallado y yo estaba rencorosa y no sabía que eso era rencor, pues yo no quería volverle a hablar nunca más en mi vida ni estar cerca y comencé a ser cristiana y el Espíritu Santo fue lo primerito que él me hablaba a mi corazón. Y lo que habla el Padre en tu relación a tu corazón, te habla en la palabra. Y me dijo, perdona porque mi palabra está escrita, hija. Y cuando esté orando, perdonad. Aquel que no perdona no es perdonado y se va a sentir condenado, frecuentemente condenado. ¿Por qué? Porque es una ley del corazón de Dios. No es una ley del antiguo pacto. Es un principio de cómo Dios es y cómo yo puedo llegar a conocer eso, cómo yo puedo llegar a entender a Dios de esa manera.
pues lo puedo llegar a entender a través de su espíritu que está conmigo, que es también una persona que me habla, y a través de su palabra que me la enseña y me dice, mira lo que dice mi palabra, te voy a hacer entender lo que yo quiero que comprendas. Entonces, muchas veces nosotros como hijos creemos que andamos bien y andamos errado en el evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos llegado a conocer a Dios y Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él, que comencemos a entrar en mayores profundidades de conocerlo a Él. Eso es lo que a Dios le importa en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a ayudarnos. Si uno se dispone y dice, Señor, pues yo quiero entenderte a ti. Yo quiero entender qué es lo que dice tu palabra para mi vida y yo quiero entender qué es lo que tú realmente sientes. O sea, cuando uno realmente comienza a ser un hijo que se preocupa por un padre, cuando realmente lo va conociendo. Le explico. Miren, si nosotros no llegamos a conocer, es lo que he entendido, por eso ministro esta parte. Y eso lo sé porque cuando yo leía la palabra, creía en un Dios que era dictador, un Dios malo, un Dios que era demasiado fuerte. O sea, quería que perdonaras al malvado, al abusador, etcétera, etcétera. Y yo dije, vaya, qué Dios, ¿no? Porque no tenía el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo usted no va a poder llegar a entender esa palabra, va a ser un concepto mental, va a ser un concepto más como una regla más la palabra. Pero con el Espíritu Santo te redarguye, te convence, el Espíritu Santo te aconseja, el Espíritu Santo te manifiesta, te revela la palabra, te dice lo que está mal. ¿Me entienden? Entonces muchas veces nosotros caemos en eso y Dios lo que quiere hoy decir, conózcanme, porque hay muchas cosas, áreas en la vida de nosotros en lo que no lo hemos conocido. Hay áreas en lo que todavía no llegamos a comprender el corazón del Padre, por lo tanto andamos errados, por lo tanto actuamos de manera no agradable al Padre, por lo tanto caemos en pecado todavía, por lo tanto el Señor conoce nuestros errores y como dice la palabra, dice que Él conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestros defectos, no nos echa fuera. ¿Qué espera el Padre? Que lo conozcamos. Yo antes creía, hace años cuando empecé, según mi carácter, porque Dios va tratando el carácter y aquel que no tiene cambios en su carácter es que no está intimando y Dios no está renovando ese carácter porque tiene que llegar a ser transformado. Y mi carácter era muy serio en el sentido de que si alguien le fallaba a Dios, yo me enfadaba muchísimo, muchísimo. Me enfadaba porque pensaba que eso era una persona súper malagradecida, que si alguien caía en pecado, mi corazón era de qué barbaridad, qué decepcionante, y yo no quería ni saber nada. Y el Señor me trató mucho, el Señor me rompió muchísimo. Por eso yo puedo decir y predico que yo entiendo a un Dios de misericordia y de amor, porque muchas veces Dios me dijo, Dios me corrigió, Dios me quebró, tuvo que quebrarme en muchos tratos para que yo entendiera que yo no era la justiciera, ya, que el celo de Dios es bueno, pero que debemos de comprender muchas veces al pecador, inclusive al hermano que cae en pecado, qué áreas de su vida de esa persona no ha conocido al Padre por el cual está teniendo esas debilidades, qué áreas de su vida realmente no le han sido manifestadas, no entienden el corazón de amor del Padre. Y Dios es tan misericordioso que vuelve otra vez a perdonar. Y una de las partes en donde el Señor me enseñaba era en el hijo pródigo. Y yo eso lo tengo muy clarísimo, por eso muchas veces me van a ver diciéndole a todo el mundo, ténganle paciencia a tal persona. Ustedes no saben cómo está, cómo se siente por dentro. ¿Por qué? Porque el Señor me ha ido enseñando cómo es su corazón en esa parte, cómo es su corazón. El padre siempre está esperando, siempre está esperando como el padre del hijo pródigo estaba esperando a su hijo a pesar de que derrochó el dinero, a pesar de que cayó con las prostitutas, a pesar de que derrochó toda su herencia y se fue y regresó y el padre, como vieron, no lo fue a buscar, fue él el que decidió regresar. Así hoy el padre le está hablando a varios aquí, regresen, no esperen a que caigan en el odazal del pecado, no esperen a que estén rotos, no esperen, regresen porque el padre espera. Y eso me tocó tanto en un caso en una persona que yo amaba mucho y ella caía en pecado mucho y era cristiana ya.
y yo me portaba, pero estaba enfadadísima y el Señor me habló muchas veces hasta que me corrigió y me dijo, quiero que seas una buena hija, que sea una buena hija mía, que sea una buena hermana que tiene compasión del que peca, que tiene el amor de orar y de ir a buscarlo si es posible. Dios tiene misericordia. Miren que muy ese ejemplo del hijo pródigo, su hermano mayor ni se movió, no le importó dónde estaba su hermano, ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces el Señor me enseñó mucho y fue rompiendo. ¿Saben qué era eso? Eran durezas que habían en mi corazón. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay dureza en nuestros corazones. O sea, somos demasiado duros con el error ajeno. Somos demasiado duros, pero cuando nosotros erramos, nosotros mismos queremos que nos tengan compasión. Y yo les estoy hablando hoy de la misericordia, de la compasión, de lo que el Padre quiere, que le seamos leales. Pero les digo, según lo que entendí en Oseas, no vamos a poder serle leales al Señor, fieles, si no conocemos al Señor, si no lo llegamos a entender y a comprender. Porque si a usted le dicen obedezca, obedezca, como que anda, a ver, como cuando usted le pone a uno de los bueyes, ¿verdad? Un yugo y le dice por aquí, pues no es así en el Señor, les digo, amados. En el Señor nosotros tenemos que llegar a conocer al Padre, porque usted, dígame, no va a obedecer a alguien que usted no conoce. Usted no va a obedecer a un desconocido. Usted va a obedecer al que conoce. Por eso la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen. ¿Por qué? Porque oyen su voz y porque conocen la voz de su pastor. Entonces van detrás y obedecen, y si están fuera del camino, si se van desviando y oyen la voz de su pastor, vuelven a entrar al camino, vuelven a entrar al redil, vuelven a entrar con todas las demás ovejas, porque conocen la voz del Padre, saben que él está hablando. Pero cuando usted no conoce, no ha conocido al Padre, aunque tenga 20 años en el Evangelio, usted puede que no haya conocido al Padre. Entonces usted no puede oír esa voz y no se encarrila. Muchas veces el Señor está llamando con esos lazos de amor, porque lo que quiere el Señor es no perdernos. ¿En qué sentido? Yo explicaba hace varios meses que la palabra dice en el libro de Mateo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo, ganar el mundo y perder su alma? Y realmente cuando nosotros, esa palabra perder significa de qué le sirve al hombre o a cualquier mujer en este mundo ganar todo lo que hay fuera. O sea, yo gano riquezas, yo gano el trabajo, yo tengo el coche del año, yo tengo el novio que quiero, yo tengo esto, pero pierdo mi alma. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido usted pierde su alma? Usted muchas veces por andar fuera del redil del Señor va a ser roto. La palabra perder significa roto, herido. Cuando usted herido dentro del evangelio ya tiene un conocimiento de Dios y sabe que no debe de actuar como el Padre quiere, y usted ya lo conoce como él, sabe que a él le va a doler, como cualquier madre, como cualquier padre bueno. Estoy hablando de padres buenos, porque hay padres de padres y madres de madres también. Pero les digo, cuando nosotros conocemos al Padre, nosotros sabemos entender ese corazón y no queremos fallarle. Pero ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo nosotros llegamos a entender eso en una relación con Él? Nosotros no podemos ir tras un desconocido. Nosotros no podemos obedecer a Dios si no lo conocemos. Si nosotros no entendemos su corazón, si no entendemos el dolor del Padre cuando le fallamos, no se duele su ego. Dios no es egocéntrico, entiendan. Él es amor y en el amor no hay ego, no hay orgullo. No se duele ¿cómo le puedo decir? Su renombre de Dios. No, Dios se duele porque sabe que vamos a sufrir y porque en el corazón de él cada persona alcanza como un puzzle. Les voy a decir como el Señor me mostraba, igual como mi esposo lo decía la otra vez. Saben, para el corazón de Dios pueden haber miles de millones de requete, millones de personas, pero lo conoce a usted y usted único para él, usted única. Entonces, es como un puzzle que está fuera del corazón de Dios, esa parte de la figurita que no está allí, y Dios se duele de que usted no esté ahí. Él quiere que usted venga como esa figurita del puzzle y encaje y vuelva a entrar a su corazón y se quede ahí,
Por eso Dios se duele cuando una persona se aleja, cuando una persona peca, cuando una persona se aparta. Herimos el corazón del Padre. ¿Y cómo lo sé yo, hermana? ¿Cómo usted sabe eso de que el Padre se hiere cuando hacemos todo eso? Se duele, lo sé, porque muchas veces el Padre en mi oración intercesora me ha manifestado el sentir de dolor, de cómo el Padre se duele, no le da igual al Señor el que se aparta, no le da igual al Señor el que cae en pecado, no le da igual al Señor el que se enferma. ¿Por qué, amados? Porque muchas veces no conocemos al Señor y no sabemos qué tan importantes somos. No hay identidad en nosotros. Creemos que somos cualquier cosa. Vamos por el mundo y caemos en cualquier cosa. Vamos con cualquier persona, vamos de brazo en brazo muchas veces sin saber que el Padre nos ama y que todo vacío del ser humano está ahí porque necesita al Padre y ese vacío necesita ser llenado por el Padre en un entendimiento mayor de quién es Él en nosotros y nosotros en Él. Entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere en este tiempo? Que nosotros seamos fieles, pero que le conozcamos. Y yo le voy a decir, mayor es la segunda palabra. Dios quiere que entendamos las intenciones de su corazón para nuestras vidas. Y esa es la palabra conocer, conocer su intención, entenderlo a Él, tener una comprensión del Padre. Muchas veces todos creemos que el Padre es el Dios y está lejano. Y a veces yo escucho que hasta ahora la gente dice Dios y no le dice Padre o le dice o hablan, oran como el Padre y no mi Padre. ¿No? Entonces, desde ahí yo noto una falta de relación íntima. Desde ahí yo noto que el Padre no se ha revelado al corazón. ¿Y para qué noto eso? ¿Para qué? Para ser una hija mayor y poder observar y tratar de acercar los hijos menores hacia el Padre y que vayan creciendo en el conocimiento del Padre, que vayan creciendo en el entendimiento, que vayan creciendo en el amor, porque si no nosotros, si no lo llegamos a conocer, no lo podemos amar y no lo podemos, repito, obedecer. No vamos a obedecer a alguien a quien no conocemos. Y muchas veces somos hijos desobedientes también. Somos hijos desobedientes. Somos hijos rebeldes muchas veces. Y el Padre dice que Él envió a su Hijo, que Él envió a su Hijo y que molido fue por nuestras transgresiones y aún por nuestras rebeliones. Herido, molido en la cruz. Ese pago de su propio Hijo fue por cada uno de nosotros. Esa sangre derramada fue por amor a cada uno de los que iban a venir. Y hoy mi mensaje es este, amados, no dejemos como cualquier cosa la misericordia que Dios nos extiende, porque Dios nos está extendiendo la misericordia. Miren, yo no dudo de esta palabra y lo que Dios nos está hablando. Les digo una cosa, hace como 3 días yo andaba en la playa con mi hija y con mi hermana y yo encontré a una persona que no era casualidad, se sentó al lado de nosotros con su sombrilla y era cristiana. Y la niña se acercó a mi hija y comenzó a jugar con ella y así pudimos hacer contacto. Y ella nos comentó varias cosas. Y yo le digo una cosa, yo creo, yo creo que el Señor, a través de esa persona, cuando yo le comencé a hablar, y yo no sabía que era cristiana, pero lo discerní por la forma en que andaba vestida, por la forma, miren qué importante eso, por la manera en que ella andaba vestida, ¿ya? Yo discerní, esta es cristiana, así, así, miren. Entonces, ¿qué pasa? Ella sí me dijo, yo soy cristiana. Comenzó a compartirme muchas cosas de enfermedad que tenía su hija, ¿vale? Y yo le digo una cosa, le hablé de la misericordia de Dios, pero ella comenzó a hablarme de que Dios estaba disciplinando, de que Dios estaba castigando a su hija, prácticamente, amados. Y cuando yo oí eso, yo le di gloria y honra a Dios porque yo era una mujer de corregir a la gente ahí nomás, de decirle está equivocada y hasta podía yo que misma quererle hacer entender que lo que ella pensaba no era así. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo me comenzó a hablar y me comenzó a ministrar tanto ahí de pie y calladita. Me quedé callada y le escuché y la escuché y la escuché y la escuché. Y todo lo que yo oí, amados, fue religiosidad. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Nosotros podemos caer en eso, porque no tenemos entendimiento del corazón de Dios. Porque muchas veces, aún siendo cristianos, la misericordia nos falta.
con nuestros hermanos. Y yo la oía a ella y era como que es una madre que ella no se conoce, o yo no sé si se ha discernido, decepcionada de su hija, decepcionada porque la ha criado desde el pequeñita en el evangelio y cayó en pecado. Y estaba hablándome una madre resentida con su hija, hablando condenación, hablando castigo. Y la hija estaba súper enferma. Muchas veces con nuestras palabras podemos condenar y hasta enfermar a las personas, ¿eh? Y nosotros no debemos de ser así. Yo le comencé a hablar, conéctese. El Señor está obrando, el Señor está haciendo. Mire, no le hablé nada, no la corregí. El Señor me ha enseñado a no pelear, no discutir, a tener sabiduría. Cuándo debo hablar y cuándo no. Yo dije, no la voy a convencer. Esta es una mujer de 20 años, de 30 del evangelio y ella cree así y no la voy a corregir yo aquí, no la voy a convencer. El espíritu sí lo puede hacer algún día. Y yo comencé a decirle, mira, venga, conéctese, el Señor está hablando, el Señor está sanando, el Señor me sigue hablando hoy, la sigo escuchando a usted y le hablé, le hablé de la misericordia y fue como que le haya tocado, amados. Miren ese espíritu qué fuerte es, como que yo le haya tocado la llaga donde le dolía cuando le hablé de la misericordia. Ahí fue donde comenzó a hablar, hablar, y sus razones, y sus razones, y sus razones. Hasta me dijo que la mujer no podía predicar y que, bueno, amados, en resumen, lo que les quiero decir, nosotros debemos de ser esas personas que seamos luz para otros, sí, pero que nosotros mostremos más que con la palabra, con nuestra propia vida la misericordia, con nuestra propia actitud la misericordia. Yo le dije a ella, venga, conéctese, pero yo supe en mi espíritu que ella no se iba a conectar porque para ella yo no fui calificada. Para el espíritu religioso hay veces que uno no califica, ¿ya? No califica en qué, no tenés mis portes, no haces esto como yo, no cumplí esta regla como yo, entonces no iba a conectarse porque yo no califiqué para su vista, yo lo discerní. Aún así, con mucho amor, yo le hablé. Sabía que no se iba a conectar, ¿ya? Pero cuando ella se fue, el Señor me puse a interceder en mi corazón porque yo sentí un profundo dolor por esa chica que estaba enferma, porque la mamá prácticamente, amado, la estaba condenando. Miren, no seamos de los que condenamos a las personas cuando caen en errores, cuando caen en pecados. No seamos de los que señalamos, amados. Seamos de los que doblamos rodillas, seamos de los que intercedamos, seamos de los que hagamos nuestra parte como hermano mayor y que Dios haga su parte. Y si ya las personas no vienen al arrepentimiento, las personas no escuchan, por más que nosotros oremos, intercedamos y Dios trate con esas personas, si es así, no seamos de los que nosotros mismos le echemos tierra a esas personas. Se los digo porque yo al escuchar todo eso, Dios me habló y me dijo, ¿ves cómo estoy hablando a mi iglesia? ¿Ves cómo yo quiero extender misericordia sobre su hija, pero ella misma no le tiene misericordia? ¿Ves cómo ella misma le dice, por ahí no te vayas porque te va a pasar tal cosa, por desobediente, por rebelde, por esto? Todo eso me lo dijo. Y yo a mí me dolía, ¿saben? Me dolía porque dije, wow, esta chica debe de creer como ella dice y se debe de sentir condenada, hasta de hecho la muchacha encorvada, porque la condenación y ese espíritu te hace andar encorvada, como andaba la mujer encorvada en el libro de Mateo, ¿ya? ¿Qué pasa? Se manifiesta así, esa persona que lleva una gran carga de condenación, que no se siente perdonada y que conoce a un Dios dictador porque le han manifestado su gente más cercana, su mamá, su papá, su pastor, su líder, a un Dios que señala, a un Dios que condena, a un Dios que un dictador, a un Dios que tiene que cumplir reglas y si vos no haces esto, yo no hago esto más. Yo te traigo hoy la verdad, el verdadero entendimiento del Dios que tiene amor, el amor de Dios es incomparable. El amor de Dios que es misericordioso, que si Dios te manda a decir, hija, no vayas por ahí, hija, mira, no haga esto, hija, mira, por aquí hay una puerta abierta en tu vida y va a venir el enemigo a atacarte. Te lo dice porque te ama, te lo dice porque se duele, te lo dice porque es un Dios de principios y el reino de Dios se mueve por principios. Y entonces, si tú no cumples algunas cosas, Dios no quiere, por ejemplo, que las personas se enfermen, pero la palabra ya está escrita y dice, la paga del pecado es muerte. Y muerte significa enfermedad también. Muerte significa muchas cosas en todas las áreas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te dice, hija, no haga esto. Hija, mira que te vas a morir, te vas a morir espiritualmente, te vas a morir físicamente cuando caes en pecado.
Entonces Dios nos está mandando la advertencia, amados, no porque sea un dictador, uno que pone reglas y no te deja disfrutar de la vida, que es lo que yo discerní en esa chica. Una chica joven, parecía una mujer de 50, sin mentírselo, de 32 años, una mujer cargada, una mujer que se ha escapado al mundo porque le han puesto muchas reglas, un dictador, un Dios que es un Dios que solamente señala lo malo, lo malo, lo malo, lo malo y sin amor. Entonces, la palabra, si no la entendemos con el espíritu correcto, compasivo de Cristo, misericordioso, si no entendemos el amor de Él, nosotros vamos a ministrar condenación muchas veces. Vamos a ministrar juicio. Y Dios quiere que su pueblo entienda que Él es un Padre compasivo, que una y otra vez perdona y ama, y que aquel que se arrepiente lo recibe de nuevo, lo vuelve a limpiar, le da propósito. El Señor no es un Dios que aparte a nadie, pero aquel que se aparta de Él, que no escucha sus advertencias, que no oye la misericordia de Dios cuando lo está guiñando, seduciendo con lazos de amor, no es Dios el que va a querer que te vaya mal. Te va a ir mal por la desobediencia, nos va mal, amados, por la desobediencia. Y eso vale cuando no conocemos que la desobediencia trae sus consecuencias. Por eso yo le hablo a gente que es nueva también aquí, que no conoce la palabra, y que la palabra no le ha sido todavía manifestada, que el Señor no se ha dado a conocer, no le ha dado entendimiento. Dios quiere que nosotros lo conozcamos y lo entendamos a Él. Que nosotros lo llegamos a entender, porque de eso depende de cómo yo he entendido a Dios, cómo yo lo voy a ministrar a otros, cómo yo lo voy a manifestar a otros. La misericordia Dios la excede para que nosotros tengamos misericordia con otros. La misericordia de Dios es mandarte la advertencia, mandarte la palabra profética, mandarte el consejo. La misericordia de Dios es decirte que tengas cuidado. La misericordia de Dios es, hija, no quiero que caigas por ahí, no quiero que vayas por ahí porque te va a ir mal. Ese es un padre que ama, no es un padre que condena, no es un padre que dice, allá te va a enfermar, como si quisiera el padre que se enfermara. No, el padre no quiere que nadie se enferme. El padre no quiere que nadie se muera mal sin conocerlo. El padre no quiere una vida arruinada, una vida de desastre, una vida destruida, no quiere todo lo contrario. Dice la palabra, Él vino para traer vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es en todas las áreas, en todita, en las finanzas, en el corazón, la vida, el gozo, la alegría, la prosperidad que viene de tenerlo a Él. No de tener cosas solamente, porque la iglesia solo piensa en lo material, la mayoría de la gente. Pero ¿qué me van a decir de las personas que hoy pueden gozar de la prosperidad, de tener una salud, de ser vitales, cuando muchas veces por andar buscando, por andar haciendo excedencia fuera, por ganarle un dinero, nos enfermamos, nos agotamos, nos estresamos, nos cansamos? Cuando Él dice, yo vine a traer vida y vida en abundancia. O sea, no es poca, sino en abundancia. Salud, no enfermedad. Entonces, amados, yo hoy les digo, Dios está extendiendo su misericordia y Dios les dice hoy, conózcanme, porque en conocerme a mí me van a llegar a entender y me van a llegar a obedecer y me van a llegar a amar como Él ha llegado a amarnos desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra en el Salmo 139, ¿vale? Que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos vio, nos formó, desde ahí formó cada uno de nuestros huesitos, cada uno de nuestro cuerpo, todo de lo que estamos formados. Desde ahí nos conoce y dice Jeremías, vuelvo a repetirlo, Jeremías dice que antes de que nosotros viniéramos a este mundo, o sea, en el ámbito del espiritual, Dios nos apartó, nos consagró con propósito, nos consagró con diseño. No somos cualquier cosa, somos propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se va a llegar a cumplir cuando nosotros conozcamos y entendamos quién es Él de verdad.
Una de las cosas que Dios quiere es que conozcamos al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, porque aunque Dios es grande y tiene muchas formas, manifestaciones, Él es poderoso, Él es sanador, Él es guerrero, pero Él es una persona que se quedó con nosotros, que camina con nosotros, que duerme con nosotros, que se levanta con nosotros, que come con nosotros, que va al trabajo con nosotros, que va al parque con nosotros. El Espíritu Santo está allí las 24 horas del día y muchas veces lo ignoramos. Y muchas veces vamos por aquí, por allá, por aquí, por allá, y no estamos escuchando la voz de Dios porque no nos detenemos un tiempo, a dedicarle tiempo a la persona del Espíritu Santo. Miren, les voy a decir una de las claves de llegar a tener una relación verdadera, íntima con el Padre, es comenzar a verlo como una persona. Y aclaro, no porque Él sea solo una persona, Él es mucha manifestación. Y como les digo, Él es todopoderoso, o sea, que no es pequeñito y no es de mi tamaño, para que se entienda bien lo que trato de ministrarles. No es de mi tamaño Dios, Dios es todopoderoso, ni siquiera cabe en este mundo, ¿vale? Pero al mismo tiempo es la persona que camina contigo individualmente. Miren qué bello es el Padre. Quiso que viniera el Espíritu Santo, quiso que Jesús muriera y nos salvara para que el Espíritu viniera y pudiera estar en cada uno de nosotros, porque si fuese Jesús de carne y hueso, no podría estar en cada uno de nosotros, pero el Espíritu puede estar omnipresente, puede estar en todas partes, puede estar ahí donde está usted conectado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos y verlo como una persona, porque solo así vamos a poder respetarlo a cada instante, tener ese respeto que significa temor reverente, no miedo. Miedo a él no, temor reverente y acercarnos a hablarle con confianza como un padre, como un amigo. Y solamente así, amados, cuando estamos orando, creyendo que Él está ahí, creyendo que está orando con nosotros y a través de nosotros, realmente llegamos a entender y conocer al Padre y a tener una verdadera relación con Él. Si nosotros seguimos creyendo que Dios está en el cielo lejos, muy lejos, y no lo podemos alcanzar y le estamos orando para arriba, Señor, no, Jesús vino para que el Espíritu Santo pudiera vivir con nosotros y se quedara. Por eso dice su palabra, y yo estaré con vosotros hasta el fin de este mundo, o sea, cuando se acabe para cada uno de nosotros el mundo, cuando llegue el final de nuestros días, o sea, hasta el final de tu vida va a estar el Espíritu Santo contigo si tú no lo contristas, si tú no lo duermes, si tú no lo apagas, porque la palabra dice que también se puede entristecer el Espíritu Santo. Y habla claramente por qué cosa entristecemos al Espíritu Santo y se aparta de nosotros. ¿Vale? Entonces, amados, yo les digo de nuevo y les repito, Dios quiere que conozcamos cada día más, entendamos que conocerlo es comprenderlo, entenderlo, saber la intención de su corazón. No un conocimiento, no un conocimiento conceptual de Dios, es un conocimiento íntimo de su corazón, de lo profundo, como cuando mi esposo a mí sin palabras me dice algo y yo ya lo entendí cómo él piensa o cómo se siente, ¿va? Así tenemos que llegar a seguir entendiendo el corazón del Padre. Y les dejo con esta palabra, espero que les sea de bendición y vamos a orar, ¿vale?